Joseph Sales, autor de la novela La Condesa, Historia y Leyenda, nos invitó al recorrido La Ruta de la Condesa, en el que vimos aquellos lugares donde este personaje vivió y conocemos la historia de esta mujer que pocos conocemos a ciencia cierta, pero de la cual hemos escuchado hablar. Este recorrido comienza desde temprano, partiendo del templo de Santiago Apóstol en Tuxpan, en el que se recorre la cripta condal, donde yacen los restos de María Magdalena Catalina Dávalos de Bracamontes y Orozco, tercera condesa de Miravalle. Así que realmente, si alguna vez estuvo embalsamada, ya no está embalsamada, pero sí está aquí. Aquí la podemos tener y estamos en esos piensos de que algún día ya pueda volver a ser exhibida para que se pueda realzar un poco el turismo de nuestro municipio. Posteriormente, se da una explicación de las reliquias de San Victoriano de Cartago, quien fuera una de las piezas claves del cristianismo y cuyos restos también se encuentran dentro del templo. Ahí mismo se puede apreciar el cuadro de las ánimas que fuera pintado por Cristóbal del Villalpando a principios de los años 1700 y en el que se cree que los rostros de dicha escena representan a la familia condal de Miravalle. En este paseo por el templo también se visita el claustro del ex convento, en el que podemos apreciar desde las antiguas habitaciones de los frailes hasta viejos instrumentos musicales y una de las primeras campanas utilizadas para la iglesia. De ahí, el recorrido llega a la hacienda de la Catarina, donde se pueden ver las ruinas de la estancia que alguna vez fue la casa principal donde habitó la condesa de Miravalle, la cual a su muerte fue destruida por los habitantes, debido al rencor que estos sentían por ella, por el maltrato recibido por este personaje. En este lugar se habla también de la obtención del linaje y de algunas de las leyendas que marcaron a esta poderosa mujer, quien a hierro incandescente marcó la piel de cada uno de sus esclavos. Cabe destacar que la capilla condal de la Catarina está conectada con el templo de Santiago Apóstol por medio de grutas naturales, sobre las cuales estos recintos arquitectónicos fueron edificados y en los que se cree que alguna vez la condesa escondió su tesoro. La casa de la condesa de Miravalle, donde ella vivía, donde ella se murió, ¿sí? Es una construcción que data incluso mucho más atrás de la época de la condesa de Miravalle. Son los restos o la ruina de los paredones de la casa de don Manuel de Orozco, que era su abuelo materno. Para poder entender la historia de la condesa de Miravalle tenemos que hablar un poquito de los antecedentes de por qué esta familia. El camino ahora se dirige a Jungapeo, hacia el acueducto de San Miguel, que alguna vez abasteciera de agua a la región y construido también bajo el linaje de los Miravalle, y siendo este uno de los acueductos más antiguos del estado y del país mismo. Continuando con la ruta, llegamos a la capilla de San Miguel Arcángel, que aun cuando se observa ya en ruinas, es una muestra del gran esplendor que alguna vez ofreció durante otra época, ya que la fiesta de San Miguel Arcángel se celebraba en dicha capilla y asistían incluso el virrey de la Nueva España y figuras importantes de la política a invitación de María Magdalena Catalina. Es importante decir que si bien es una edificación antigua, parte de su deterioro se debe a los cazadores de tesoros, que buscan aquel gran caudal de riquezas que se dice jamás fueron encontradas y que la condesa escondió durante sus últimos días de vida para ponerlas a salvo de Fray Tomás, quien fuera amante de María Magdalena durante su época final. Finalmente, y como gran cierre, llegamos a la hacienda de San Miguel Púcuaro, donde la condesa de Miravalle tenía uno de los ingenios azucareros de alcohol y piloncillo más importantes de la Nueva España. Esta casa fue traída desde Europa en un barco y ensamblada en Púcuaro, Jungapeo, para fungir como estadía temporal de la condesa. Este es un lugar de una arquitectura impecable y de imágenes que llevan al imaginario a lugares ilimitados, en el que el guía Joseph Sales logra conducir a la perfección. En esta última estancia, donde vemos algunas de las entradas ya clausuradas de los túneles que llevan a cámaras secretas envueltas de misterio, es donde podemos ver uno de los más grandes caprichos de esta pudiente mujer, quien en una montaña y aprovechando de las condiciones geográficas naturales, mandó a esculpir su silueta en esta grieta, para que al momento en que ella leyera en su biblioteca, pudiera ver su figura reflejada en la inmensidad del paisaje. Al concluir este magnífico recorrido bien documentado, los asistentes se muestran satisfechos de la ruta, que si bien puede resultar cansada, es bastante enriquecedora tanto cultural como históricamente. Pues me pareció un recorrido muy completo, más que nada también porque nos tocó venir aquí a convivir con amigos. Se me hizo documentado, muy historiado, sería bueno, lo recomiendo ampliamente. Hay muchos lugares que tenemos muy cerca y a veces no nos damos cuenta, pero pues igual Michoacán cuenta con mucha historia y con muchos lugares que visitar. ¿Por qué crees que es importante que se conozca esta historia?
Es importante porque forma parte de las tradiciones, de las leyendas que se han ido perdiendo. Entonces, a mí se me hace importante ir reavivándolas y también pues transmitirlas. ¿Qué te pareció a ti el recorrido? Muy padre, la verdad es un recorrido muy entretenido, muy interesante y padrísimo, la verdad. ¿Por qué crees que sea importante recordar esta historia? Pues porque las leyendas se han ido perdiendo poco a poco y es importante recordar la historia que tenemos pues de nuestro pueblo principalmente. Muchos datos que no se conocían y más que Pepe ha hecho los estudios verídicos, es muy interesante. ¿Recomendarías a la gente que no conoce esta ruta a visitarla? Claro que sí, sumamente 100% recomendado. Agradecemos al Dr. Joseph Sales Sales por la invitación a este recorrido. Informó para el Noticiero al Aire Francisco Arreola.